A solo un día de que comience a regir mañana el pase de movilidad, distintas organizaciones de salud cuestionan su implementación. Recordemos que además la positividad en la región metropolitana alcanzó su mayor cifra en casi 2 meses. Vamos a conversar al respecto con el director de Espacio Público, Eduardo Engel. Eduardo, bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. También relevar que soy profesor de la Universidad de Chile. Son mis 2 sombreros en este mundo del trabajo. Perfecto, ahí correctamente presentado entonces, Eduardo. ¿Por qué ustedes tienen críticas al pase de movilidad? Creo que hay bastante consenso, y también desde Espacio Público, en que es un tema opinable si en algún momento uno quiere o no un pase de movilidad, pero que en este momento entrega el mensaje equivocado y que se está anticipando al momento en que algo así sería razonable. En este momento tenemos que el número de casos vuelve a crecer, estamos en medio de un nuevo brote, con cifras que ya llevan creciendo 2 semanas, y el pase de movilidad da el mensaje de que esto está mejorando cuando no está mejorando. El número de casos ha crecido un 20% a nivel nacional desde la baja relativa que hubo, que todavía eran niveles muy, muy altos. Eran más de 5.000 casos diarios en promedio hace 2 semanas, ahora son más de 6.000. En la región metropolitana el crecimiento desde esa baja relativa es de casi un 40%. Y entonces dar pase de movilidad es dar el mensaje de riesgo equivocado, porque lo que hay que dar el mensaje en este momento es que estamos en un nuevo brote, la situación está empeorando, con el rezago del caso ya hemos empezado a ver también cómo aumenta la ocupación de camas UCI, un sistema hospitalario que ya estaba por nivel de ocupación en torno al 93-94%, las últimas cifras llegan al 96%, y se está entregando un mensaje equivocado, y ese ha sido el mensaje de las sociedades médicas y distintos grupos científicos que participan con propuestas, con ideas, monitoreando, trabajando en el tema de la pandemia. Eduardo, se suponía que en cierto nivel de vacunación alto, Chile ha sido reconocido como uno de los países que más rápidamente está vacunando a su población, y en eso hay bastante consenso, que en cierto nivel iba a haber un desacople entre la cantidad de contagios y los ingresos a las UCIs, o sea que podíamos tener una cantidad de contagios todavía relativamente alto, pero que cada vez menos gente iba a caer a las UCI porque una proporción importante de la población ya iba a estar protegida por la vacuna. ¿Se ha dado eso como uno hubiera esperado o no? Yo discrepo de esa hipótesis. Yo discrepo de que la mayor vacunación iba a llevar a un desacople en las tendencias de esas 2 variables. Es decir, que íbamos a tener un momento en que podíamos tener que los casos crecían rápidamente y al mismo tiempo la gente que tenía en cama UCI iba decreciendo. Lo que sí sucede, pero es distinto, y esa distinción es muy importante, a mi juicio, es que para cada persona que se contagia, la probabilidad que termine en UCI, o peor aún, que termine falleciendo, es más baja. Y eso gracias a la vacuna, y es un efecto muy, muy importante. Pero la tendencia de esas 2 variables va a ser bastante parecida. El nivel correspondiente, el cociente de las 2, va a ser distinto. La fracción de gente que termina en la UCI, termina muriendo, es más baja que antes. Pero tú como ciudadano, Daniel, la probabilidad de que terminemos en la UCI producto del COVID depende de 2 factores: si estamos vacunados o no, que es lo que se está relevando, lo que tú dices, pero también de cuánto virus está circulando. Y con niveles muy, muy altos de circulación, si estos suben, la fracción que termina en la UCI también sube, la fracción que termina después de un tiempo, desgraciadamente, falleciendo también aumenta. Entonces, esta hipótesis que íbamos a tener simultáneamente, que seguía bajando de manera impresionante, ¿no es cierto?, el número de gente que iba a la UCI, y al mismo tiempo que sube en los casos, no es así. Lo que necesitamos es que bajen de manera importante los casos, y con eso la gente que tiene la UCI va a bajar también en forma muy importante, y luego mantenerlo en niveles muy bajos para poder efectivamente tener una especie de retorno a una vida mucho más normal. ¿Le llama la atención, Eduardo, que con los niveles de vacunación tan altos que ya tenemos, todavía estemos con estos niveles de contagios, todavía estemos con estos niveles de hospitalizaciones y de muertes en Chile? ¿Hay algo que no ha funcionado en términos de la relación entre la vacunación y las cifras de la pandemia, o le parece que esto está dentro de lo que uno pudiera haber esperado en estos niveles de vacunación? Lo que estamos observando, yo creo que tiene poco que ver con la vacunación y mucho que ver con que se han ido relajando las medidas. Yo creo que una
una relajación importante a fines de abril, cuando en 10 comunas de la región metropolitana se pasó a fase 2. Uno mira los datos hoy día, 3-4 semanas después, y tenemos que en esas 10 comunas el crecimiento de nuevos casos es de más del 60%, en las restantes no llega al 20%, y cuestiones como el PASE, que entra en vigencia mañana, se ha entregado un mensaje sistemáticamente que estamos mucho mejor, cuando en realidad el número de casos todavía es muy, muy alto. Y por lo tanto, hemos dificultado que el exitoso programa de vacunación haga su trabajo, porque hemos relajado antes de tiempo el cuidado que hay que tener hasta que tengamos números mucho más bajos de contagio, para en ese momento sí empezar a pensar en ese retorno a una cierta normalidad. Ahora, uno se podría preguntar también cuánto de la decisión del gobierno hay de algo de realismo en términos de entender que la cuarentena no está surtiendo efectos, porque en la práctica no se le está respetando. Uno ve que en las comunas en cuarentena hay enorme circulación de personas, que el último fin de semana largo, en que había cordones sanitarios, muchísima gente también partió a la playa, 100.000 vehículos salieron de Santiago. Está habiendo también una situación en la cual las medidas de la autoridad se ven sobrepasadas, porque aunque la autoridad diga que hay cuarentena, diga que hay prohibición de salir de la región, la gente sencillamente ya no está tomando en consideración por la fatiga pandémica ese tipo de medidas, y por lo tanto tal vez hay algo de realismo en relajarlas. Ahí hay varios elementos. El hecho que más de 100.000 familias partieran a la playa el fin de semana es un problema de fiscalización, o de que hay permisos truchos, la gente miente cuando le dan los permisos. Es un tema fácil de fiscalizar, y la gente se fiscalizó y la mayoría tenía permiso, y hay que preguntarse si realmente hubo tanta gente que tuvo que ir a funerales fuera a Santiago el fin de semana, o a una hora médica un fin de semana, o cosas por el estilo. Hay un problema con la entrega de los permisos que hay y cómo está diseñado por parte del gobierno. Está claro también que con el brote que comenzó a comienzos de marzo, cuando finalmente comenzó a bajar, las cuarentenas sí tuvieron un efecto. El efecto pudo haber sido mayor y pudo haber sido más rápida la baja si se hubiese cumplido más, pero hubo una baja circulación en torno al 20%, y ese brote finalmente se logró revertir esa alza, y un comienzo baja en que nuevamente se celebra ante tiempo. Hay un tema ahí en el cual hay un poco instalada esta idea de que estamos todos con fatiga pandémica, y obviamente estamos todos cansados, eso es cierto, pero uno mira las pocas encuestas que tratan de profundizar en este tema. Hay una pregunta en la encuesta del CEP, hay varias preguntas en la encuesta del Consejo para la Transparencia, y sugieren un cuadro un poco más complejo que simplemente decir que no se cumple nada. Hay un exceso de permisos, la gente está dispuesta y quiere que haya una mayor fiscalización, pero el gobierno ha sido tímido en realizar esa fiscalización. Habría que preguntarse qué se podría hacer mejor para fiscalizar en eso. Quizás también está la idea de ser muy generoso con los permisos para ir a trabajar y no fiscalizar los fines de semana, en que se están usando mal, como sucedió con las 100.000 personas, las 100.000 familias, de hecho, que salieron fuera de Santiago el fin de semana, etcétera. Pero no es que no sirvan de nada estas medidas. Desgraciadamente uno termina recurriendo a ellas cuando nuevamente tenemos un brote viral que se sale de control. Uno quisiera no tener que recurrir a ellas. También había un avance, en que podía haber más, en darnos cuenta qué medidas restrictivas realmente valen la pena y cuáles no. Yo creo que la forma en que yo me lo imagino es que lo que uno tiene es una cierta capacidad de la gente a contenerse en esta situación de pandemia. Lo que tiene que hacer la autoridad es aprovechar esa capacidad de contención, que es limitada, de la forma más eficiente posible. Y hemos aprendido, ¿no es cierto? El año pasado no nos dejaban salir en la época de cuarentena. Hoy en día está claro que estar en el aire libre no es peligroso, no está entre las actividades peligrosas, y por lo tanto los permisos que hay para salir son totalmente razonables. Para personas con y sin vacuna pueden estar fuera al aire libre, y eso, los riesgos de contagio son muy, muy bajos. En cambio, lo que uno sí quiere prevenir son situaciones en las cuales puede haber contagios grandes, que son en espacios cerrados, con mala ventilación, en que la gente está sin mascarilla, etcétera. Hemos aprendido a ser bastante más sofisticado. Sí. Y precisamente, porque eso es muy importante, con ese aprendizaje que hemos tenido, porque hoy día tenemos información muy distinta a la que teníamos en marzo del 2020. Evidentemente sabemos muchas otras cosas sobre qué actividades son más peligrosas y cuáles no. Con ese conocimiento, ¿tiene lógica mantener, por ejemplo, cuarentenas, que significa efectivamente que nadie puede salir a la calle, salvo que tenga algún permiso especial, y no ir a medidas tal vez más quirúrgicas, como una mejor fiscalización de lo que ocurre en espacios cerrados, de las reuniones, más que cuarentenas, que significa no salir a la calle, donde, como usted mismo decía,
el solo hecho de salir a la calle ya sabemos que no es tan peligroso y que el peligro está en otras actividades? Siempre hemos pensado que hay un continuo, ¿no es cierto?, que están las distintas fases, plan paso a paso, y hemos aprendido que aún en la situación fase 1 no es lo mismo que era el año pasado. Y obviamente lo mejor es fiscalizar más, tener más prevención, tener un mucho mejor sistema de trazabilidad, que es un tema en el cual estamos estancados desde hace varios meses, con progreso muy, muy lento, si es que lo hay. Entonces, evidentemente, todo el mundo está de acuerdo en que la cuarentena es la medida de último recurso cuando todo el resto no funciona. Pero desgraciadamente, muy desgraciadamente, porque en los últimos meses no hemos hecho un buen trabajo para mejorar la trazabilidad, porque en los últimos meses nuevamente nos hemos adelantado a celebrar antes de tiempo el exitoso programa de vacunación, es que nuevamente estamos en un escenario en que desgraciadamente existe una probabilidad, y yo creo que es alta, que la próxima semana nuevamente tengamos que revertir la cuarentena, porque cuando este brote empieza a crecer rápidamente, es desgraciadamente la menos mala o la única medida que va quedando, es la medida de último recurso, pero una y otra vez hemos tenido que recurrir a ella precisamente porque hemos hecho la pega con las otras medidas que de hacerlas bien hubiesen evitado la necesidad de cuarentenas. ¿Vamos camino a una situación similar a la que vivimos a fines de marzo en este brote que tenía prácticamente al 100% las UCIs del país? Decir algo con certeza es complicado en un fenómeno como este, pero esa probabilidad es muy, muy alta. Colegas de la Universidad de Chile, como el doctor Mauricio Canals, han predicho que vamos a tener la próxima semana más de 8.000 casos en algún día. Yo no hago predicciones con modelos, pero mirando los datos creo que está en lo cierto. Creo que hasta podría ser esta semana que rocemos los 8.000 jueves, viernes, sábado, y si no la próxima semana. Los números están creciendo, todavía es tiempo para tomar medidas por parte de la autoridad que reviertan el mensaje, reviertan la comunicación de riesgo y digan acá desgraciadamente nuevamente están creciendo y rápido los casos y hay que parar eso lo antes posible. Ojalá primero con medidas que no requieran de cuarentena, pero digámoslo en términos probabilísticos, la probabilidad de que sean necesarias cuarentenas las próximas 2-3 semanas, que era una probabilidad bastante más baja hace un par de días, ha crecido de manera importante en los últimos días. Y para cerrar, Eduardo, esas cuarentenas que probablemente haya que implantar si todo sigue así en las próximas semanas, ¿van a ser efectivas si hay un pase que va a permitir a una gran proporción de la población no estar sometido a esa cuarentena? ¿Van a servir para bajar los casos? Evidentemente van a ser menos efectivas, cuanto menos no es fácil evaluarlo, pero que claramente esos pases no apuntan en la dirección correcta. Todo el mundo científico, incluyendo el Consejo Asesor del propio gobierno, han opinado eso públicamente. Eduardo Engel, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muy buenas noches. Sí, Daniel. Cerramos aquí.